Bien, está en el estudio central del Canal 11 el militante de Acción Popular y hoy candidato a la segunda vicepresidencia, Edmundo del Águila. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes más bien por la invitación. Bueno, empecemos hablando del partido Acción Popular que yo le decía a Víctor Andrés García Belaúnde, está dando mucho que hablar en las últimas semanas porque su candidato presidencial, Alfredo Barnechea, está teniendo, digámoslo así, una acogida, por lo menos a nivel de redes sociales, que no se veía en Acción Popular desde hace mucho tiempo. ¿Cómo ve usted esta situación? Bueno, primero lo vemos con mucha satisfacción. Alfredo es un candidato que ha sabido recoger el mensaje de Belaúnde, trasladarlo al momento actual, a la problemática del día a día del Perú y poderla proyectar con ofertas que realmente no solo buscan que solucionar el corto plazo, sino que tienen una proyección con una visión de futuro. Y en términos de las redes, claro, las redes ayudan mucho, han ayudado, pero esto ya se va empatando con la presencia de él en las distintas localidades que ha visitado en el país. Don, ¿cuál diría que es la filosofía o el ideario de Acción Popular? Porque es algo que mucha gente, digamos, los jóvenes no necesariamente conocen y en estos tiempos el tema ideológico está un poco dejado de lado. ¿Cómo definiría el ideario de Acción Popular? A ver, veamos. Fíjese, primero se parte de que el Perú es un país que tiene una cultura muy fuerte, ¿no? Una amplia cultura, que en el pasado prehispánico hubieron formas de gobierno que motivaron al pueblo para hacer obras que hoy nosotros vemos admirables, por ejemplo Machu Picchu, ¿no? Bueno, eso Belaúnde lo trasladó a la sociedad moderna, esa capacidad de organización, ¿no?, del Perú antiguo con las técnicas modernas, y de ahí sale el mensaje del Perú como doctrina. Es decir, el Perú no necesita acudir a ideologías extranjeras, sino encontrar en la propia historia del país la forma como el país alcanzó un desarrollo. Y el Imperio Incaico fue una clara muestra de ello, ¿no? Un poco entonces parte de la premisa de buscar nuestras raíces como sociedad, nuestra cultura, el peruanista, digamos, Fernando Belaúnde lo que hacía era siempre hablar del Perú, ¿no? Desde el Perú. Pero en el fondo de eso está el bien común, está la solidaridad. En la época prehispánica, en la época incaica, no existían las leyes que existen hoy sobre seguridad social, pero habían reglas y normas de atención privilegiada a las viudas, a los huérfanos, a los ancianos, ¿no? Esas son formas de gobierno que buscan el bienestar de la población. No había moneda, pero había un trabajo solidario a través del AINI, que era la forma como se prestaba el trabajo en una sociedad en la que no existía la moneda. Ustedes llegaron a hacer gobierno en 2 ocasiones con Fernando Belaúnde y luego con Valentín Paniagua en una situación bien particular luego de la salida de Fujimori. ¿Usted cree realmente que están en condiciones y en la capacidad de llegar al gobierno esta vez en esta situación en donde, digamos, la situación política está bastante complicada, por emplear un término generoso? Sí, primero que en la historia republicana siempre nuestra historia ha sido de una vida complicada en el país, ¿no? Belaúnde también encontró un país muy complicado, con golpes de Estado, con una gran población marginada, ¿no? En esa época los analfabetos no votaban, las mujeres no votaban, en fin. Y hoy nuestro candidato Alfredo Barnechea es una persona que se ha preparado para esto, pero no se ha preparado pues, hace 3 meses, hace 1 año, ¿no? Es toda una larga vida de preparación, de estudio de la realidad nacional, de encontrar en Fernando Belaúnde el hombre que vio al Perú en una perspectiva, ¿no?, de desarrollo. Y el Perú, nosotros podríamos resumirlo, que es un país que tiene muchos problemas, grandes problemas, pero también tiene grandes posibilidades. O sea, la riqueza del Perú, esas son sus posibilidades. Ahora, ¿qué le ofrece un partido como Acción Popular a los peruanos en esta ocasión? Hay, repito, una situación complicada porque no hay confianza en la clase política, hay mucho desprestigio, hay un tema de corrupción generalizado. ¿Por qué Acción Popular promete algo distinto? ¿Qué garantiza que ustedes son la opción, digamos, más correcta, íntegra?
¿Cómo podría Bueno, explicarlo? primero nuestra historia nos favorece como partido, ¿no? Belaúnde fue un presidente honesto. No puedo usar la palabra extremadamente honesto porque la honestidad es una, no tiene un orden de magnitud. Fue un hombre honesto que sirvió al Perú pensando en el Perú y no pensando en un beneficio para él. Entonces, eso forma parte de nuestra base. Pero el tema que usted dice, la desconfianza, existe desconfianza cuando no hay transparencia, cuando se ocultan las cosas y cuando el periodismo las encuentra, las descubre y las anuncia. Entonces la gente se desilusiona de aquel que hizo una oferta, ¿no?, por un lado, y por otro lado estuvo haciendo negocios turbios. La mejor forma de recuperar la confianza en el pueblo es con la transparencia. Entonces, un gobierno que sea transparente, totalmente transparente, no con las formalidades que está en la página web de tal ministerio, no, realmente transparente, que se reúna con el pueblo, con empresarios, abiertamente, que no haya nada oculto al pueblo. Ahora, ¿qué hay con el modelo económico? Hay quienes sostienen que la mayor parte de candidatos ofrecen más de lo mismo, es decir, el continuismo. Y ahí es en donde Alfredo Barnechea, digamos, tiene una voz disonante. Él está hablando, digamos, proponiendo cosas que suenan distinto a lo que propone normalmente el elenco estable de la política. Sí, porque fíjese, ¿qué es lo que sucede? Cuando surge Fujimori en su primer gobierno, él produce un cambio en la política, sobre todo en la política y en la visión del Estado. Al Estado lo reduce a su mínima expresión. Es reducida a su mínima expresión. Entonces el Estado pierde prácticamente todos sus roles, ¿no? Y cualquier cosa que hiciese el Estado era un pecado, ¿no? Por ejemplo, disuelve el Instituto Nacional de Planificación, un instituto que servía precisamente para hacer los estudios de las riquezas naturales del Perú, de sus potencialidades y poder servir de base para el desarrollo. Entonces, este modelo de minimizar el Estado nos ha llevado a la situación en que hoy tenemos, en donde el Estado llega a acuerdos como los acuerdos petroleros, ¿no?, totalmente disminuido, ¿no?, con muchas dudas, como lo fue la Línea María, que nosotros denunciamos en la candidatura cuando Alegría fue candidato al alcalde por Acción Popular. Denunciamos que estaba sobrevaluada, pero extremadamente sobrevaluada. Ahora, hay quienes sostienen que el único modelo viable es el del neoliberalismo, que ese es el modelo, que las vías maestras las puso Fujimori y que de ahí no hay que salirse. Ustedes proponen más bien un cambio. Nosotros proponemos un cambio donde el Estado reasuma su rol, ¿no? Por ejemplo, el rol promotor del Estado, convertirse en un rol promotor de las inversiones, pero participando también el Estado. El Estado tiene que encargarse no solamente de las carreteras, de las escuelas, sino también del desarrollo de sus recursos naturales, ¿no?, en armonía con la inversión privada. El Estado ha perdido su rol de ser un ente fiscalizador, no fiscaliza. Entonces, al no fiscalizar se produce un acto de injusticia. El Estado ha perdido su rol de ser el normativo, de normar adecuadamente. De repente están normando solamente para un determinado sector de la población. ¿Y qué piensa usted sobre los otros competidores? Es decir, la señora Fujimori, han habido opiniones muy duras respecto de ella y de lo que ella representa, y un poco también de la posición que ocupa de acuerdo a ciertas encuestadoras. ¿Cuál es su posición sobre el fujimorismo? A ver, Alfredo no ha querido referirse a los otros candidatos. Yo creo que está bien. Pero yo simplemente quiero hacer un análisis muy rápido de la candidata Fujimori. Yo creo que atrás de ella está todo el aparato de su padre. Porque de otra manera no podría entender que ella, supuestamente, saliese elegida presidenta de la República y pudiese gobernar el país cuando no ha trabajado en ningún sitio. O sea, vamos a elegir a una persona que nunca tuvo responsabilidad para tomar decisiones, porque el trabajar en cualquier puesto que sea, a veces por más humilde que sea el puesto, hay que tomar decisiones. Pero si nunca ha tomado decisiones,
y le toque tomar decisiones del país, y si no está preparada es un fracaso, lo cual significa que ella, atrás de ellos, tiene todo un equipo que sin duda es el equipo de su padre, es el equipo que nos ha llevado a esta situación de marcar las desigualdades, es el equipo que ha tranquilizado a los segmentos más necesitados a través de la dávida, del regalo, y no del desarrollo de esa gente para generar sus propios recursos y llegar a obtener un bienestar. Ahora, la pregunta que nos hacemos aquí en el canal siempre, y se la propongo yo a nuestros entrevistados, es ¿qué país queremos? ¿Cuál es el país con el que sueña Edmundo del Águila? Bueno, Belaúnde lo ha dicho, un país donde no existan brazos cruzados, o sea que la gente tenga trabajo. Un país que no tenga la boca cerrada, o sea que no tenga la mordaza, ¿no? Un país que esté instruido, educado, o sea, una educación competitiva, y un país que tenga abastecimiento pleno. Ahora, y usted está postulando a la segunda vicepresidencia y también al Congreso. No, yo no. Al Congreso está postulando mi hijo, que también lleva el mismo nombre. Correcto. ¿No? Con el número 1, pero no, yo no. Yo solamente estoy postulando a la segunda vicepresidencia, ¿no? Ahora, en el caso de llegar al gobierno, ¿cuáles serían las primeras medidas que adoptaría un gobierno de Acción Popular con Alfredo Barnechea a la cabeza? Bueno, fíjese, el presidente Belaúnde, cuando un presidente que había sido elegido se acercó donde él antes de asumir el cargo, le dijo, uno cuando asume el cargo ya tiene que saber qué es lo que va a hacer. O sea, no puede estar sentado en el sillón para saber qué hacer. Cierto. Yo creo que Alfredo ya lo dijo, ¿no? Lo primero que debe hacer es revisar los contratos del gas, porque ahí ha habido una desigualdad, ha habido un acuerdo desigual. Ha hablado Alfredo de la necesidad de contribuir, de llevar la seguridad al país, de las viviendas. Tiene que empezar el programa de vivienda, porque si hay una meta tan optimista y tan exigente como es 1 millón de viviendas, desde el primer día tiene que estarse trabajando en eso, ¿no? ¿Y qué hay con temas sensibles que no siempre son abordados en televisión? El tema de la concentración, por ejemplo, el trato desigual que han recibido en esta campaña o que están recibiendo algunos candidatos frente a otros que son permanentemente promovidos. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, fíjese, yo creo que lo que más daño hace, no mortifica, no usa la palabra mortifica, lo que más daños hace es el uso de las encuestas para manipular, ¿no?, la voluntad y la intención de voto de la gente. No tanto la oportunidad que alguien tiene de estar en un set, porque usted me la está dando acá, otros también le pueden dar en otro sitio, pero las encuestas se han convertido en una forma, en un medio nefasto en esta campaña electoral y en las pasadas. Como se ha dicho, nunca terminan acertando. Entonces, las encuestas, para levantar a los candidatos, conforme están más lejos de las elecciones, le pueden regalar 5 puntos, 6 puntos, regalar, y al otro quitarle los 6 puntos y aparecer en nada. Pero conforme se van acercando, van sincerando. Pero en eso ya levantaron a la gente. Entonces, eso realmente se llama manipulación. Correcto. Ahora, pese a ello, ustedes están haciendo una campaña puerta por puerta, están viajando, nosotros estamos siguiendo todas las campañas, pero vemos que hay un grupo incluso de voluntarios, de activistas que se denominan los Barnechéveres. Barnechéveres, ¿sí? Son jóvenes que ellos mismos tienen, a través de su creatividad, formas de comunicarse. El otro día he visto en un programa que jóvenes en Huaraz se han organizado y han salido a la calle en los paraderos con banderolas que han mandado a hacer ellos mismos, metiendo la mano a su bolsillo y sacando la plata y mandándola a hacer para promocionar la imagen del candidato. El candidato no estará físicamente ahí, ¿no?, pero su presencia, su espíritu está en esa voluntad y en esa alegría y en esa convicción de los jóvenes de que se trata de un candidato que el Perú necesita en estos momentos tan difíciles donde la corrupción nos está destruyendo. Ahora, usted me contaba que usted es militante de Acción Popular desde el año 1962, o sea, ha estado al lado de Fernando Belaúnde. Ustedes están retomando también
el mensaje y algunos eslogans de Belaúnde, esto de sin matones, sin camiones. ¿Cómo es esto? Bueno, sí, en esa época, cuando se hacían las manifestaciones, se llevaban en camiones a los manifestantes. Entonces, acudían no porque querían escuchar al líder, sino porque el líder ponía un camión y las butifarras y se iban, ¿no? Y para que los otros opositores no hagan, ponían matones y rompían las manifestaciones. Y ahí corría mucha plata, ¿no? Pero hoy nosotros lo hemos sintetizado en dos, gracias a la propia iniciativa de la creatividad de Alfredo. De hecho, sin millones y sin ladrones, ¿no? O sea, en dos pensamientos hemos sintetizado la campaña, pero con eso queremos significar de que nuestro compromiso con el pueblo es respetar, ¿no?, religiosamente los fondos del Estado. Cada sol que se tome del Estado para un uso indebido es un sol que se está quitando a un niño, a una madre gestante, a una madre lactante, es un sol que se está quitando a gente que se está muriendo porque no tiene para comprar medicinas. Ahora, algo inusual, pero digamos, positivo, es que la figura de Fernando Belaúnde Terry ha recobrado vigencia porque su obra sigue viva, las carreteras, las postas médicas. Ustedes están apelando también a ese buen recuerdo de un hombre que se caracterizó, entre otras cosas, por su integridad, ¿no? Así es, y fíjese, nosotros, así como en los... Cada año se pone el año de tal cosa y aparecen los membretes. Nosotros en todos nuestros papeles aparece en la parte de arriba, dice Belaúnde vive con su pensamiento y su obra, ¿no? Entonces, hoy estamos dando las posibilidades a través de la candidatura de Alfredo Barnechea que los jóvenes conozcan a Belaúnde, porque muchos de ellos, por la educación deficiente que existe en el país, no conocen a sus expresidentes con sus virtudes y con sus defectos. Entonces, esta es una oportunidad para resaltar la figura inmensa de Fernando Belaúnde, ¿no? Usted habló de devolverle al Estado este rol que en los últimos años se le ha quitado. En temas como salud y educación, digamos, que son temas que no andan bien en el Perú, la salud pública y la educación pública es un desastre. ¿Cuál sería el planteamiento? Fíjese, había una palabra, entre las muchas palabras prohibidas de los liberales, ¿no?, o de los neoliberales, es el subsidio, ¿no? Entonces, eso es prohibido en una sociedad justa, pero en una sociedad cargada de injusticia como las nuestras, el subsidio es necesario. El subsidio, Alfredo ha planteado el subsidio de medicinas de las enfermedades más comunes. Fíjese, los niños mueren básicamente por dos enfermedades en sus primeros años: enfermedades gastrointestinales y enfermedades bronquiales. Y los medicamentos que se usan para esas enfermedades son medicamentos concretos. El Estado valora que subsidia y entrega gratis a las personas que no tienen para comprar y que salva una vida, está cumpliendo con su rol de repartir la riqueza de la mejor manera con justicia social. Claro que sí. Don Edmundo, ha sido un placer tenerlo aquí. Espero que no sea la última ocasión en esta campaña. Este canal se pone al servicio de la democracia y de la pluralidad. La idea es poder conversar y conocer más acerca de sus planteamientos. Ha sido un gusto y mucha suerte en esta campaña. Muchas gracias a ustedes también por esta oportunidad y, como usted dice, esperemos que en el futuro no solamente yo, sino los jóvenes. Para terminar, Acción Popular está presentando un grupo de jóvenes muy bien preparados en su lista, que esperamos que sean los llamados a darle el reemplazo a los... Bueno, yo debo mencionar, Augusto Rey es parte del panel de analistas aquí en el canal y viene con mucha frecuencia y él corre en estas elecciones, además con el número 11, ¿no? Así es, sí. Muy bien. Muchas gracias otra vez. De ocurrencia. Bien, no se vaya todavía, no se vaya todavía. Vamos a hacer una pausa y volvemos en instantes. Vamos con las noticias e inmediatamente después Eugenio de Medina estará con nosotros. No se vayan.